No hables, mamá, soporto las duras palabras que me lanza mi hijo mayor, Carl. Mis días los paso sin libertad para salir y hasta las comidas apenas me dan. Pensé que había perdido las ganas de resistir, pero luego apareció la esperanza al ver mi figura demacrada. Mi hijo Henry, que regresó del extranjero, me llamo Mia. Cumpliré 71 años. Mi esposo falleció hace unos años, así que soy Techalai, viuda. Ahora todos mis hijos son independientes y actualmente vivo con Carl y Cindy. Mi hijo menor, Henry, disfruta de su trabajo y todavía está soltero trabajando en el extranjero, por lo que rara vez regresa a casa. Quizás por eso Carl, que casó tarde, siempre había querido vivir con mi esposo y conmigo desde que comenzó su matrimonio. Creo que Carl sentía un sentido de responsabilidad porque Henry era lejos, en un país extranjero. No tienes que vivir conmigo solo porque eres Carl. Dije esto pensando que a la esposa de Cindy Carl no le gustaría vivir de repente con su. Sin embargo, Carl respondió que está bien, dijo, y la esposa de Cindy Carl. Dije que estoy a favor de vivir con la familia. Nuestra casa siempre había albergado a muchas personas. Estaba feliz de tener un hogar animado y Cindy estaba de acuerdo con eso, así que la vida con Carl y Cindy comenzaron a vivir con Carl. Cindy no trajo problemas con la familia. El inicio no se opuso y había muchas habitaciones. Les dije a Carl y Cindy que se sintieran libres de remodelar la casa para que fuera cómoda para ustedes. Les transmití que podían remodelar la casa, por supuesto, también contribuí a los costos de remodelación. Lo pensé como una de gratitud por vivir conmigo. La casa familiar, una vez remodelada, se veía hermosa y reconocible. Carl parecía feliz de no tener que pagar el alquiler. Recuerdo que me sentí tranquilo acerca de nuestro arreglo de vivienda cuando escuché sus palabras. Desafortunadamente, Carl y Cindy no tenían. Cualquier niño, esas cosas están fuera de nuestro control. Carl parecía preocupado. No tener un heredero, pero no me molestó. Me aseguré de decirle a Carl que no culpara a Cindy por vivir juntos. Comencé a notar cosas que no había notado antes. La fuerte naturaleza de Cindy estaba uno de ellos. Parecía un poco de mal genio y discutíamos sobre cosas triviales. Cada uno de ustedes viene de diferentes. Y tiene diferentes hábitos. Entiendo que continúes y dices que es una forma anticuada de pensar, puedo aceptarlo. Sin embargo, ya que tú estamos casados en esta familia, me gustaría que aceptaras nuestra forma de hacer las cosas. Sin embargo, Cindy quería cambiar todo a su manera. Esto se extendió a cada detalle de las tareas de él. Como lavar la ropa y limpiar. Al principio logré reírme, pero gradualmente comenzó. Para estresarme nunca la reprendí duramente, agregué de repente, así es como hacemos las cosas aquí. Eso era todo lo que estaba tratando de explicar, pero la reacción de Cindy fue explosiva. Ella comenzó a reprenderme. Mía, ¿ya me estás acosando? Por eso son tan desagradables. Nunca esperé tal reacción exagerada. Además, el complejo de víctima de Cindy era demasiado. Mi simple comentario la hizo retratarse como una esposa pobre oprimida por sus suegros. A partir de ese día me hice conocida en el vecindario como la suegra acosadora. Ley, por supuesto, Cindy fue quien difundió estos rumores. Parecía que creía en sus palabras. Con la mayoría de los vecinos de su lado, Cindy ganó impulso. Su actitud inicialmente humilde al comienzo del matrimonio desapareció, volviéndose cada vez más audaz. Carl, su esposo, no tenía ningún control sobre ella y nunca interfirió. De hecho, comenzó a seguir su ejemplo. Un día, Carl me llamó y me dijo: impactante. Quería administrar la pensión de supervivencia que estaba recibiendo. Soy el cabeza de familia y el sostén de la familia, es natural que yo administro las finanzas de esta casa. Carl afirmó este punto con firmeza, ya que en mi caso no estaba trabajando. Mi único ingreso era la pensión de supervivencia. Si me hubieran aceptado que tendría ni un solo dólar a mi nombre, podría haber confiado en Carl y haber aceptado inmediatamente en el pasado. Sin embargo, parecía un hombre cambiado después del matrimonio. Dudé en entregar todas mis finanzas. Carl no perdió mi vacilación. ¿No confías en mí?, comenzó a culparme. Lo digo para tu beneficio. Mamá, es terrible que confíes en mí a pesar de que vivimos juntos. Soy tu hijo. Enfrenté esta discusión. Fue difícil negarme de mala gana.
Acepté dejar que Carl y Cindy administraran mi pensión. Esto resultó ser un gran error una vez que entregué el control de las finanzas a Carl y Cindy. Me quedé sin dinero, incluso cuando llegó la pensión. Me dieron nada. Parecía que Carl y Cindy estaban usando mi pensión para su ocio. Su estilo de vida se volvió visiblemente más extravagante. Varias veces le pregunté a Carl: quiero que me des una cierta cantidad cada mes, le dije, pero cada vez Carl respondía burlonamente: no necesitas dinero, y continuó: tienes una casa y comida, sí. Sales, no necesito dinero, ese fue el argumento de Carl. Me sentí prácticamente aprisionado en esta casa. Finalmente, Carl y Cindy incluso dejaron de proporcionarme comidas, la mayoría de las veces comían fuera, rara vez cocinaban en casa, no me daban nada y el refrigerador se quedaba vacío cada vez que protestaba. Carl y Cindy lo harían. Repliqué enojado: no seas tan exigente, y gritó esto enfáticamente: no hables, mamá. Estas palabras repetidas muchas veces poco a poco me rompieron el espíritu, me quitaron el celular y me desconectaron el teléfono fijo. Se hizo difícil buscar ayuda con la influencia de Cindy. Los vecinos me vieron como una suegra terrible, dudaba que alguien quisiera ayudarme a buscar plantas comestibles en el jardín, llevando una vida miserable. Naturalmente, adelgacé cada vez más. La única comida que me proporcionaron era comida podrida o sobras de Carl. Cindy. Tenía que merecer esto, pero a medida que mi fuerza física y mental disminuyó, también disminuyeron estos pensamientos sobre un año de vida así. Carl mencionó que Henry a Nueva York sería una estadía larga después de años en el extranjero. Carl siempre había sido un hermano que cuidé a Henry. Esperé ansiosamente el regreso de Henry y luego Henry regresó. Habían pasado años desde la última vez que visitó nuestra casa familiar. Henry, a quien no había visto en mucho tiempo, estaba bronceado y parecía. Hay una diferencia de edad de 6 años entre Carl y Henry. Henry parecía feliz de ver a Carl después de tanto tiempo. Era la primera vez que Cindy y Henry se conocían. Henry no pudo asistir a su boda debido a una apretada agenda de trabajo y no había regresado a Nueva York para la ceremonia. Nos vemos bien. Casi nunca vuelves a Nueva York. Me sentí aliviado al ver a Henry luciendo tan bien. Sin embargo, la expresión de Henry cambió a una de preocupación cuando me vio. Mamá, ¿no te encuentras bien? ¿Te ves tan delgada?, Henry preguntó preocupado. No pude decirle la verdad, especialmente con Carl y Cindy mirándome. De él. Sabía que debía pedirle ayuda a Henry, pero en ese momento estaba demasiado cansado para pensar con claridad. Tenía miedo de que Carl y Cindy me regañaran si buscaba ayuda. ¿Habría perdido peso? Es solo mi edad, después de todo me estoy haciendo mayor. Forcé una sonrisa y respondí. Henry todavía no parecía convencido, pero entró la casa mientras Carl lo instaba: suegra. Espero que lo entiendas, pero si dices algo innecesario te arrepentirás. Cindy susurró con una voz que solo yo podía escuchar. Todo lo que pude hacer fue asentir en voz baja. Se llevó a cabo una fiesta para celebrar el regreso de Henry para mí. Era una rara oportunidad de ver comida tan apetitosa. Sin embargo, no había cubiertos para mí, por supuesto. Bueno. Los dejaré a todos para que disfruten. Dije esto y me levanté para salir de la sala. Henry me miró desconcertado. ¿No te vas a comer? Mamá, me llamó cuando estaba a punto de salir de la sala. Carl y Sidney me miraron, asegurándome que Henry no se diera cuenta de que estaba dividida entre poner una excusa o aprovechar el momento para buscar ayuda. Henry, con una mirada perpleja, me hizo la misma pregunta otra vez: ¿mamá comerá más tarde? Carl, sintiendo una situación incómoda, coqueteó con una excusa con la que Cindy rápidamente estuvo de acuerdo. A mí, suegra, no gusta comer con otros. Parece que suspiró suavemente y dije en voz baja: siempre es así. Siempre. Los ojos de Henry se entrecerraron bruscamente. ¿Qué quieres decir con hermano? ¿No estás comiendo con mamá? Debe sentirse solo. Ella comió sola, pero Carl, con una conducta serena, me lo prefiere así, mintió y comenzó a explicarle a Henry que me gustaba Cindy y elegí no comer con ella. Cindy puso cara de víctima: todo es culpa mía. Haciendo que Mia se sintiera incómoda, hizo tal declaración. Fue entonces cuando algo en mí se rompió. Había llegado a mi límite. No, esto es demasiado absurdo. Ya no puedo ver esto.
No pude contener la risa. ¿Cuándo fue la vez que me reí a carcajadas? Una vez que comencé no pude detener mamá. ¿Qué está pasando? ¿Qué es tan gracioso? Henry corrió hacia mí mientras yo me echaba a reír. Podría haber pensado que había perdido la cabeza debido al arrebato repentino, pero estaba perfectamente cuerda. Carl y Cindy me miraron. Como si estuvieran presenciando algo. Simplemente no puedo soportar su acto ridículo. Señalé a Carl y Cindy riéndose de nuevo. ¿Estás diciendo que mi hermano y su esposa están actuando en respuesta a la pregunta de Henry? Asentí y luego revelé todo lo que le conté a Henry sobre todas las cosas que Carl y Cindy me habían hecho. Estas personas no me solo me dan sobras. Han pasado años desde que vi comida tan apetitosa como esta y mis palabras. Los ojos de Henry se abrieron con sorpresa. Una mirada de incredulidad en su rostro. Carl rápidamente se aprovechó de la situación. No creo lo que dice mamá. Está empezando a mostrar signos de demencia. Todo es paranoia y está tratando causarnos problemas. Carl estaba tratando de culparme de todo. Me sentí distante de mi propio hijo. Cindy asintió con la cabeza, con Carl mirándome acusadoramente. Estaba profundamente consciente de su fealdad. Que yo tuviera dement. ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Les grité a Carl y Cindy recordando todo lo que habían hecho. Sentí lágrimas de frustración. Al ver mi comportamiento sincero, Henry se dio cuenta de que Carl y Cindy estaban mintiendo. Hermano, este es un problema grave. Deja que mamá sufra así. Ha adelgazado mucho porque no ha sido alimentada. Me llevaré a mamá conmigo, declaró Henry, y luego solo empaca lo esencial, dijo. Asentí suavemente y regresé a mi habitación para empacar pertenencias en una bolsa. Cuando regresé a la sala con mis cosas, Carl parecía estar poniendo excusas. Cindy incluso estaba fingiendo llorar tratando de convencer a Henry, pero Henry no era alguien a quien dejarse engañar. Tales actos, hermano. ¿Realmente crees que puedes engañarme? La voz de Henry era muy fría. Pude sentir que Henry ya no intención de creerle a Carl. Estoy listo. Mientras hablaba, Henry se puso de pie. ¿Nos vamos? Dijo. Que hizo una pausa como si recordara algo. ¿Olvidas algo importante?, preguntó gentilmente. ¿Olvidas algún artículo esencial como tus tarjetas bancarias, el sello personal, el libro de pensiones y las tarjetas de seguro? ¿Qué pasa con tus documentos médicos y seguro de vida? Al escuchar las palabras de Henry, miré hacia abajo. Esto fue porque todo había sido tomado lejos por Carl. Henry pareció entender todo, desde mi comportamiento mirando a Carl y Cindy. Dame las tarjetas bancarias de mamá, el sello personal y el libro de pensiones, dijo en voz baja, apenas conteniendo su enojo. Carl tembló al la furia creciente en Henry. Recordé cuando Henry era un estudiante. Era bastante salvaje, causó problemas, nos molestó a mi esposo y a mí, pero después de graduarse de la escuela secundaria y conseguir un trabajo, cambió de página y nos invitó a cenar con su modesto primer cheque de pago. Carl recuerda los momentos en que Henry, problemático e inquieto, genuinamente tenía miedo de saber que si Henry perdía el control sería inmanejable a pesar de ser hermanos cercanos cuando se trataba de peleas. Henry, a pesar de la diferencia de edad, siempre salía victorioso. Esto se debía a que Henry no se detenía hasta ganar. Henry era implacable. Oye, apúrate. Y darle a el sello personal de su libro de pensiones y los guardias del banco, pero no podemos devolverlo, lo necesitamos. Sabían que devolver estos artículos significaría perder el acceso al dinero que habían estado usando libremente. No podrían mantener su lujoso estilo de vida actual sin eso. Henry no pudo evitar sonreír ante el repentino cambio de comportamiento. Cindy. Él y yo vimos a Carl y Cindy discutir por un rato. Finalmente, Carl sacó de mala gana mis tarjetas bancarias y mi libreta de pensiones de un cajón. ¿Puedo seguir peleando o lo que sea? Henry dijo esto y luego tomando mi mano me llevó fuera de la casa. Todavía podíamos escuchar a Carl y Cindy. Mientras salíamos, Henry actuó rápidamente. Al día siguiente me llevó a la oficina de un abogado donde me entrevistaron sobre el acoso. Había soportado a Carl y Cindy. Estaba mentalmente acorralado y fue muy difícil. Le dije a Henry y al abogado que consideráramos buscar daños y perjuicios en la corte por angustia emocional. Henry me sugirió. Me
La idea de algo que nunca había considerado, pero sentí un fuerte deseo de vengarnos de ellos. Deberíamos llevarlos al límite, necesitan darse cuenta de las consecuencias. Asentí firmemente a las palabras de Henry ya que no podía regresar a la casa de mi familia. Me estaba quedando en un hotel con Henry. Él me sorprendió pagando. Todo parecía que su trabajo iba bien, dijo tímidamente. Finalmente puedo pagarte. Sentí lágrimas de felicidad brotar. Muchas gracias por volver. Agradezco a Henry repetidamente. Henry nervioso dijo por favor. Me estremecí al pensar qué hubiera pasado si había seguido viviendo con Carl y Cindy. El mero pensamiento me asustaba. El teléfono de Henry mostraba varias llamadas. Carl, pero él las ignoró toda la noche anterior al ver mi tarjeta bancaria. La ira de Henry alcanzó su punto máximo cuando se dio cuenta de que no solo mi pensión sino también la mayor parte de los ahorros casi se habían acabado. El impacto de ver mis ahorros en la pensión casi fue abrumador. Esto. Inaceptable, mamá. Llevaremos esto hasta el final. Al día siguiente me sorprendió escuchar una llamada telefónica de Carl a la oficina del abogado. Todavía insistía en que tenía demencia. Además, Cindy estaba llorando y afirmando que ella era la que estaba siendo acosada. ¿Siguen actuando así? Estaba realmente estupefacto. El abogado nos informó acerca de presentar una demanda. Daños y perjuicios por la angustia mental que había soportado al escuchar la cantidad reclamada. Carl aparentemente gimió angustiado. ¿Hasta dónde planea huir mi hermano de esto? Henry dijo sacudiendo la cabeza con incredulidad. Con la ayuda de Henry logré recuperar nuestra casa familiar de manos de Carl y Cindy. Técnicamente, la casa y el terreno todavía estaban mi nombre. Carl y Cindy tuvieron que aceptar pagar el dinero. Dinero que desperdiciaron de mis ahorros, pensión y cuotas y acordamos dejar de vivir juntos. Increíblemente Carl y Cindy no solo habían agotado mi pensión y ahorros sino que también estaban endeudados. La cantidad estaba más allá de las ganancias de Carl, lo que me sorprendió. De que Cindy y la familia tenía la costumbre de gastar demasiado. Carl había estado trabajando desesperadamente para mantener a la familia de su esposa. Al final, su esposa lo influyó para que hiciera un mal uso de mi pensión y mis ahorros. Ojalá me hubieran consultado antes de hacer esas cosas. Al final, Carl y Cindy se divorciaron. La razón detrás de esto fue la deuda. Resultó que todas las deudas estaban a nombre de Carl. Cindy quería escapar del pago de la deuda y aparentemente causó una escena cuando se discutía el divorcio. Al final, los dos continuaron viviendo en un pequeño apartamento estrecho y quedaron en desacuerdo. Entre ellos, se dice que gratitud